¿Qué tal, muchachos? Vamos a trabajar sobre algunos aspectos de la sección 11.5 del libro que hemos estado siguiendo, que trata sobre las derivadas de orden superior. O sea, con notación anterior hemos usado cuando da una función allá f', también la segunda derivada será denotada como f segunda, la tercera f tercera. Entonces vamos a dar aquí una introducción. Entonces tenemos primero que si f es una función de variable real, como las que hemos venido trabajando, es una función derivable, su derivada se denota por f' y esta f' puede ser o no puede ser derivable. En ese caso, si es que esta derivada existe, entonces la siguiente derivada entonces se va a denotar por f'. Y esa es la que se denota como la segunda derivada de f. Sí, bueno, nada de extraño esto aquí. Y en forma general, podríamos decir que la derivada de orden n-1 la podríamos denotar aquí así. ¿Sí? Y esa es la derivada de orden -1 de f, cuando esta existe. Cabe decir que normalmente para las tres primeras derivadas se utiliza este simbolito de prima, f', f2', f3'. Cuando ya es a partir de la cuarta derivada, normalmente en los libros ustedes encontrarán que ya va a ir incorporado el número, y aquí normalmente entre paréntesis f y en este caso entre paréntesis 4, f entre paréntesis 5. ¿Sí? Bueno, colocamos de n-1 para decir que si esta f de n-1 es derivable, entonces la siguiente derivada se va a denotar como fn, que es la derivada de orden n o la derivada enésima de f. Es decir, bueno, digamos que la derivada de fn-1 es f de n. La derivada que la denotamos aquí como este apóstrofecito aquí, ¿sí? El símbolo usual. Cabe decir que también es muy usual trabajar con la notación de Leibniz para denotar las derivadas de orden superior. Recordémoslo entonces aquí. Si tenemos una derivada que sea de y de x, una derivada de primer orden, la segunda derivada va a ser así, que vamos a derivar toda esta función, todo esto de aquí es una función y esto lo vamos a derivar respecto a la misma variable a x de aquí. Entonces, en ese caso, por eso utilizamos esta notación que tenemos aquí señalada. ¿Sí? Diremos que es algo así como que en el numerador va a ser la segunda derivada de y en el denominador, hablando como numerador, denominador, solamente como para hacernos entender, sin hacer alusión a que esto sea un cociente, sino que en la parte de abajo, entonces va a ir dx al cuadrado, ¿sí o no? Dx a la 2. Entonces esta es la notación de Leibniz para la segunda derivada. En ese mismo sentido, bueno, la primera derivada con notación de Leibniz, cuando se deriva respecto a x, es esta. La segunda derivada de la variable y respecto a x va a ser esta, y así sucesivamente, o análogamente para las derivadas de orden superior. La tercera derivada de y respecto a x, la derivada de orden n-1 de y respecto a x, y la derivada enésima de y respecto a x. Posteriormente, en unas semanas, hablaremos de la interpretación de una interpretación de la segunda derivada, solo que dejaremos hasta aquí, para efectos de graficar funciones. Cómo la primera derivada y la segunda derivada nos va a ser útil para graficar funciones. Entonces veamos algún ejemplito de derivadas de orden superior. Un ejemplo alternativo al que se llega a proponer aquí en el libro, para no tener el mismo y para que ustedes tengan un panorama de otros tipos, de otros ejemplos. Entonces nos piden es por lo menos hallar las primeras derivadas, las tres primeras derivadas de esta función. F de x igual a tangente de x a la 3 más 2x a la 4. Entonces veamos a ver con qué nos podemos encontrar. ¿Sí? Primero, pues entonces, la derivada, utilicemos esta notación, aquí la de prima, entonces va a ser primero la derivada de esta primera parte, de este primer término. Entonces, tenemos aquí una composición de funciones. La función más externa es tangente, la función interna es x a la 3. En ese sentido, la derivada de la más externa, la derivada tangente, es secante,
obviamente evaluado en la función interna que es x a la 3. Y ahora esto se multiplica por la derivada de la función interna. La función interna es x a la 3, entonces la derivada interna es 3x a la 2. Y luego, pues, más de esta parte, y la derivada de esta que se supone que debe ser más manejable. 2x a la 4, la derivada de esta, entonces va a ser 8x a la 3. Esto creo que con eso no debería haber mayor problema. Miremos entonces la segunda derivada. Sí, la segunda derivada, entonces aquí ya vamos a tener de esta primera parte, o de este primer término, vemos que es un producto. Entonces hay que tener en cuenta aquí la derivada de este producto para ver cómo lo derivamos. Entonces el primer sería la derivada de este primero. La derivada de secante es secante por tangente, claro, evaluado en la misma función interna de esta x a la 3. La derivada de secante y ahora evaluado en la función interna multiplicado por la derivada de la función interna. Esa es la función interna, la derivada es 3x a la 2. Ahora ya hemos derivado todo este primero. Falta multiplicar por este segundo factor, que es 3x a la 2. ¿Listo? Ahora, vamos a derivar bueno, perdón. Ahora entonces va a ser este primero, secante de aquí la 3, por la derivada de la segunda función. Bueno, 6x. Y ahora nos queda es derivar este último término, que es más fácil, 24x a la 2, ¿no? 8, 3 baja, multiplicado. Y el grado de x baja en una unidad. ¿Listo? Eso ahora, bueno, lo podemos reorganizar. Tenemos que este 3x a la 2 con 3x a la 2 es este de aquí. Bueno, lo otro lo reorganizamos. Y aquí este 6x lo hemos colocado aquí antes de eso. Bueno, ya lo podemos reorganizar. Ahora, queremos obtener la tercera derivada. La tercera derivada de esta posición. Miremos entonces con qué nos encontraríamos. Miremos en el primer término. En el primer término, entonces ya nos encontramos con que son 3 factores. ¿Se atreven ustedes a hacer esto? ¿Se atreven ustedes entonces a hacer la derivada de estos 3 factores? Miren a ver entonces cómo les va a quedar. Y luego para este segundo término serían estos 2 factores, claro, donde también incluye la derivada interna. Entonces, se los propongo a ustedes. Ánimo pues a tratar de mirar qué tan extenso les sale y qué tanto pueden simplificar. Vamos ahora a proponer otro ejemplo, como lo propone en el libro, de una derivada de orden superior, pero utilizando la derivación implícita. En el libro les proponen el de una ecuación que es x a la 3 más y a la 3 igual a 1 y hallar la segunda derivada de y respecto a x. Bueno, es un ejemplo interesante. He intentado proponer algunos otros que se complica o se eleva, se extiende bastante, entonces he querido proponer algún otro distinto y bueno, vamos a ver cómo nos va entonces con este de aquí. Entonces, vamos, en lugar de utilizar la notación de Leibniz, en lugar de utilizar esta notación de aquí, vamos a proponer para desarrollar y para efectos de un cálculo donde aparezcan menos símbolos, lo que creo yo que puede ser un poco más manejable, es la notación de prima y y segunda. Entonces, derivemos esta ecuación respecto a x en ambos lados de la igualdad. Entonces, primero, la derivada del lado izquierdo sería un factor. La derivada del primero de x es 1 por el segundo, que sería y al cuadrado, más el primero que es x por la derivada del segundo. No, que estamos derivando respecto a x. Entonces, primero es la derivada respecto a y, que es 2y, por la derivada interna, que es y'. Y esto entonces va a ser igual a la derivada de 1 respecto a x, que es 0. La derivada de una constante 0. Eso es esta. Por ahora propongo que esta ecuacióncita la llamemos asterisco porque la vamos a utilizar más adelante. Eso ahora. De aquí, la idea, aquí todavía no aparece y segunda, que es la que necesitamos hallar. Tenemos solo y primero. Entonces lo que hacemos es volvemos a derivar toda la ecuación
toda la ecuación a la izquierda y a la derecha de la igualdad respecto a x. Entonces, en ese caso, vamos a derivar primero esta partecita aquí respecto a x. La derivada de y al cuadrado, entonces nos va a quedar primero 2 por y por la derivada interna, por y'. Recordemos, pues, poniendo que y depende de x, entonces y' más. Ahora, este de aquí, un poco más elaborada, es un producto, tres factores. Entonces, ¿cómo se realiza la derivada de un producto de tres factores? Entonces, la derivada del primero, la derivada de x respecto a x es 1. ¿No? Luego el segundo factor, que es 2y. Luego el tercer factor, que es y'. ¿Listo? Ahora, entonces, va a ser el primero por la derivada del segundo, que la derivada de 2y va a ser 2 por y'. Recordemos que estamos derivando respecto a x. Y el tercer factor, y', ¿sí? Más. Luego el primero por el segundo, que es 2y. Y el tercero, la derivada de y' respecto a x va a ser el y segundo. Y luego, en este caso, igual a 0. Bueno, ya reorganizando esto, la idea es, miremos, perdón, me devuelvo, en toda esta expresión, ¿dónde aparece y segunda? En ese primer término no aparece y segunda, en ese tampoco, en este sí. O sea que por ahora la idea es despejemos este término para luego ir despejando esa tercera partecita. Entonces, este primer término despejado nos queda algo así, 2x' igual. Bueno, aquí hemos operado estos otros términos y lo hemos llevado de esta forma. ¿Sí? Ustedes lo pueden comprobar. Y ahora necesitamos despejar este y segunda. En ese caso, bueno, aquí lo tenemos presentado. Bueno, este que era 2x segunda está aquí en el denominador. ¿Sí? Perdón, aquí en el denominador. Y aquí en el numerador simplemente lo que hemos hecho es factorizar esto, sino de sacar un factor común. Digamos esa parte. Bueno, ahora, resulta, esto es y segunda. Y segunda depende de y', de y y de x. La idea es que en este tipo de preguntas, siempre implícitamente va a que hallar y segunda, pero en términos de las variables x y y. No hallarlo en términos de y' ni en términos de las derivadas anteriores. Pues vemos que aquí en este caso nos quedó y', perdón, vemos que en este caso aquí nos quedó y' y aquí también nos quedó y'. Entonces la idea es reemplazar ese y' y ese y' en esta ecuación. Pero entonces, ¿de dónde lo podemos despejar este y'? De esta ecuación que teníamos aquí que dijimos que íbamos a usar, de asterisco. Si despejamos de aquí, de esta ecuacióncita, despejamos y', obtenemos esta expresión de aquí. Y' es menos y sobre x. ¿Listo? Entonces, así podemos reemplazar, ese término lo podemos reemplazar aquí en, pues esta expresióncita la podemos reemplazar aquí en doble asterisco. Y tendríamos que y segunda es toda esta expresión. Menos 2 es menos 2. Y' es lo que habíamos obtenido acá. 2y es 2y más x, y y' es la expresión que habíamos interpretado acá. Y bueno, haciendo unas pocas simplificaciones, entonces llegamos a que y segunda en términos de x y y. Obviamente, pues hay que tener en cuenta es que estas derivadas son posibles siempre y cuando estas variables estén en el dominio aceptable, donde no se vayan a indeterminar. Listo, muchachos, entonces con eso termino la parte de las derivadas de orden superior. Pueden abordar, creo que ahora sí se pueden abordar todos los ejercicios correspondientes a esta sección de 6 y luego entonces ya pasaríamos a ver lo correspondiente a las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Listo, muchachos, espero que sea útil y que les haya servido. Muchas gracias.